Bien, ya estuvimos viendo que em, las ciencias sociales está dividido en varias ciencias y una de esas ciencias es la geografía que estudiaba el espacio geográfico. Ahora vamos a ver algunas características del espacio geográfico. Una de ellas es que es localizable, es decir, podemos responder a la pregunta ¿dónde queda este espacio geográfico? Bien, para eso vamos a ver varios métodos de representación en espacios geográficos. Vamos a ver en este caso espacios geográficos pequeños. Y ahora vamos a ver el espacio más cercano a nosotros, ¿no es cierto? Que es el barrio. Bien, primero podemos representar la manzana de nuestro barrio. Una de las actividades era esta, ¿no es cierto? Ver, ¿no es cierto?, cuáles eran las calles que formaban las manzanas del barrio. Bien, las manzanas son aquellos cuadraditos que van formando la ciudad, ¿no es cierto? Cada uno de esos cuadraditos están formando la ciudad, si vemos en un plano, ¿no es cierto? Por ejemplo, si yo viviera en la calle Belgrano, ¿no es cierto? Esta sería mi calle. Si doblamos acá, esta sería la Cortázar. Si doblamos nuevamente por acá, sería la San Martín. Y si doblamos nuevamente por acá, sería la Moreno. Y estas 4 cuadras estarían formando lo que es la manzana de nuestra casa, ¿no es cierto? Bien, también tenemos los croquis, que son representaciones, una imagen que representa, ¿no es cierto?, el espacio donde vivimos y tiene que ver con aquellos elementos que consideramos nosotros de importancia, ¿no es cierto? Es un dibujo hecho a mano alzada, ¿no es cierto? Y donde podemos ver, por ejemplo, una plaza. Por ejemplo, por ejemplo, un croquis para llegar desde la plaza hasta la casa de Nico, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si preguntan, ¿cómo llegas de de la plaza a la casa de Nico? Bueno, entonces dibujamos una, una, un cuadradito que sería, cada cuadradito de esto estaría representando una manzana, ¿no es cierto? Este sería un punto de referencia, una plaza, este sería otro punto de referencia, que sería la escuela, este sería otro punto de referencia, que sería una librería, y este sería el otro punto de referencia, que sería la casa de Nico, ¿no es cierto? Entonces, para ir a la casa, desde la plaza a la casa de Nico, tenemos que cruzar la plaza, pasamos por la escuela, pasamos por la librería, en este caso, seguimos una cuadra más y acá está la casa de Nico, ¿no es cierto? Esta sería la manzana de la casa de Nico. Bien, y si tenemos que orientarnos en la ciudad, por ejemplo, en espacios un poco más grandes, podemos tomar los puntos cardinales. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Estos 4 que están acá y podemos señalar más, ¿no es cierto? Bien, por ejemplo, si nosotros nos paramos así, mirando para el frente, y señalamos con la mano derecha el lugar por donde sale el sol, estaremos señalando el este. Con la mano izquierda vamos a señalar el lugar por donde se pone el sol, ¿no es cierto? Donde vemos que se oculta el sol. Este sería el oeste. Al frente nuestro vamos a tener al norte y a la espalda nuestra vamos a tener el sur, ¿no es cierto? Entonces estos puntos nos sirven para eh, poder deducir cuáles son los puntos cardinales, ¿no es cierto? Bien, acá vamos a tener el norte, acá el oeste, acá el sur, acá el este, ¿no es cierto? Y los puntos, otros puntos, ¿no es cierto? Deducir otros puntos que son entre el norte y el oeste se encuentra el noroeste, entre el sur y el oeste el suroeste, entre el sur y el este el sudeste, y entre el norte y el este se encuentra el nordeste. ¿No es cierto? Estos puntos, por ejemplo, se utilizaban mucho en un elemento antiguo que era la brújula, ¿no es cierto? La brújula era, digamos, un instrumento antiguo de orientación con una aguja magnética que siempre apuntaba hacia el norte. Entonces, los marineros que utilizaban mucho la brújula se podían orientar, ¿no es cierto? Y podían
deducir para dónde ir. Bien, otra forma de representar los espacios geográficos como la ciudad, ¿no es cierto? Es importante tener en cuenta los planos, por ejemplo. El plano también sería una imagen aproximada de la realidad, ¿no es cierto? Donde se incorporan elementos físicos y elementos humanos, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos elementos físicos, por ejemplo, una zona boscosa acá, la quebrada La Linda, acá tenemos un río, y elementos artificiales o construidos por el ser humano, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos un puente, ¿no es cierto? Acá el río pasa debajo del puente, ¿no es cierto? ¿Y cómo podemos leer el plano? El plano se lee a través del cuadro de referencia, ¿no es cierto? Todo plano debe tener un cuadro de referencia, los mapas también tienen un cuadro de referencia, donde incorporamos, si vemos acá, vemos simples circulitos verdes, ¿no es cierto? O formas como algodoncitos verdes, pero esto sería un símbolo que representa otra cosa, ¿no es cierto? En este caso estaría representando un bosque, ¿no es cierto? En este caso, estos símbolos así está representado acá y estaría representando unas vías de ferrocarril. Este viadoncito que está acá está también acá en el cuadro de referencia y estaría representando un aeropuerto, ¿no es cierto? Un tenedor y un cuchillo está representado acá y tiene que ver con un restaurante o un lugar para comer, ¿no es cierto? Acá tenemos una iglesia que está representada acá. Entonces vamos a tener, los planos están conformados por distintas imágenes, por símbolos, que representan elementos del espacio real, ¿no es cierto? Bien, y acá tenemos el plano de General Dehesa, ¿no es cierto? Que esta imagen está sacada de Google Maps, pero yo incorporé algunos elementos, ¿no es cierto? Como la rosa de los vientos, con los puntos cardinales, y otros elementos que serían símbolos, ¿no es cierto? Y acá, ¿no es cierto?, está el cuadro de referencia donde dice qué significa cada símbolo, ¿no es cierto? Esto significa un polideportivo. Acá está el poli de General Dehesa. Acá está una de las plantas industriales de General Dehesa. Acá está la terminal de ómnibus. Acá tenemos un club. Y acá tenemos el anexo rural, ¿no es cierto? Entonces también ustedes tenían que hacer un trabajito con el plano de General Dehesa, donde tenían que decir, por ejemplo, dónde se ubicaba este club, ¿no es cierto? ¿En qué punto cardinal? Bien, entonces nos ubicamos con la rosa de los vientos y vamos a ver que está entre el norte y el oeste, entonces estaría en el punto cardinal noroeste. ¿Estamos? Y así tienen que hacer las diferentes. Bien, el polideportivo, por ejemplo, está entre el sur y el este, entonces estaría en el sudeste de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, así, de esta manera, utilizamos los puntos cardinales. También pueden orientarse utilizando un GPS, ¿no es cierto? Por ejemplo, el GPS está relacionado con una aplicación que puede ser Google Maps, por ejemplo. Entonces ponemos dos lugares, el lugar donde estamos nosotros y al lugar donde queremos ir, y el GPS nos traza el recorrido que tenemos que hacer, ¿no es cierto? Eso también sirve para orientarnos, ¿no es cierto? Pero obviamente tenemos que tener crédito, tenemos que tener señal en los lugares por el cual, ¿no es cierto?, nos tenemos que trasladar. Bien, acá tenemos otro plano, ¿no es cierto? Acá en este caso se representan los diferentes barrios de la ciudad. Cada cuadradito de esto o rectángulo representa un barrio de la ciudad, ¿no es cierto?